busco el silencio, me quiero apartar del ruido de la ciudad. Los mil pensamientos que quieren entrar, cerrada la puerta está. Silencio en mi mente, solo escucharé su voz. Espíritu Santo, que moras en mí, misterio de amor eres tú. Tu sabiduría profunda, eficaz, es luz a mis pasos, es paz. Derrama de tu fuente, precioso don. Aquí estoy, sabiduría. Ven a mi vida, muéstrame cómo debo vivir. 10 mandamientos, leyes sencillas que están escritas en mi interior. Hoy busco el silencio, pues quiero aprender de mi gran Maestro Jesús. Palabras profundas llenas de verdad me llenan el alma de paz. Silencio para oírle, instrúyenos, Señor. Sabiduría, donde lo alto, entendimiento de tu voluntad, que es lo correcto, que es lo perfecto, qué decisiones hay que tomar. Sabiduría que escudriñas las intenciones del corazón. Danos las luces en el camino, nuestro destino es solo Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Pues desde aquí, de la ciudad de Lubbock, Texas, a mis espaldas, aquí a un lado, tenemos la universidad conocida como Texas Tech, que viene siendo el tecnológico, la universidad donde muchos jóvenes, adultos, vienen de todo el mundo a prepararse intelectualmente en una área, en una profesión, pues para dar
un servicio a esta humanidad. Y es muy importante distinguir, porque a veces como que pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Muchas veces por la prisa, por dejarnos envolver, por lenguajes, por criterios, por frases que se van pegando, se van contagiando, y después al rato ya es una manera de pensar generalizada, y eso es el peligro cuando no hacemos silencios y cuando no buscamos una luz más allá de todo lo que se mueve en este mundo. Por eso el canto habla de la sabiduría, que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo y que tenemos acceso a ella si la pedimos. Si la pedimos, porque es un don de Dios. Don quiere decir regalo. Entonces, mientras estaba interpretando este canto, me acordé mucho de mi esposo. Siempre está en mi corazón y en mi mente. Yo sé que está vivo, lleno de luz, así lo percibo en mi corazón. Y mis hijos y mucha gente que lo llegó a conocer, un hombre que se entregó totalmente al servicio de Dios, dejando atrás pues muchas cosas. Y me acuerdo que grabamos este proyecto de los 7 dones del Espíritu Santo y se me venía a la mente, lo veía cuando él compartía con la comunidad y tenía pues esa chispa, esa gracia que Dios le da a todos aquellos que se comprometen con la verdad. Cuando tú ya buscas agradar a Dios, ya no te preocupas cómo te ven los demás o qué piensan de ti. Es muy triste depender de la opinión de la gente, y podemos ver pues con mucha pena hoy en día en las redes sociales cuántos están dependiendo de un like, de un seguimiento, de una aprobación. Dios no quiere que vivamos así. Esto realmente es un tormento, es muy triste, ¿no? Dios no quiere eso, pero hay que buscar la sabiduría. Y me acuerdo de cuando grabamos estos cantos, y a mí me tocó porque nos pusimos a dividir el proyecto, y una la cantaba él y luego otra la cantaba yo, y luego había una pequeña reflexión antes de cada don explicándolo, ¿no? Pero el don de la sabiduría es muy importante, hermanos, porque confundimos la sabiduría con la inteligencia. Miren, antes de aclarar ese punto, hay frases, les decía, por ejemplo, esa frase tan hiriente, porque realmente ofende, y es esta: cuando un padre de muy buena fe, yo no lo dudo que tenga toda la buena intención, pero no es correcto. La sabiduría nos instruye en la verdad, y cuando no tenemos la luz suficiente nos vamos por estas corrientes de ideologías, de pensamientos. La frase muy conocida, sobre todo en nuestros países latinos, en México, decirle a un hijo: estudia para que seas alguien en la vida. No hay peor ofensa. ¿Por qué? Bueno, hay muchas maneras de ofender, pero esto es una ofensa porque le estás diciendo, en otras palabras, a tu hijo que no es nadie, que si no tiene un título no es nadie. Estudia para que seas alguien. Esto lo debemos de eliminar de nuestro lenguaje, porque el niño ya es alguien, es un hijo de Dios, tiene un valor, y su identidad no consiste en lo que sabe y en lo que hace. Eso es un elemento, una herramienta para llevar a cabo aquí en la tierra pues buenas obras. Entonces vamos quitándonos eso ya de encima. Otra cosa: hijo, yo quiero que vayas y que tengas estudios, que tengas una buena educación. Confundimos las cosas, nos falta sabiduría, porque la educación se la das tú en tu casa.
Las escuelas, los colegios, las universidades no educan a la gente, le dan conocimientos, pero no es educación. De ahí podemos ver, yo creo que cualquiera, observando un poco, puedes estar tratando con una persona muy letrada, con muchos títulos y maestrías y no tener educación mínima. Ser un grosero, una persona que no tiene modales, pero tiene conocimientos de ciertas áreas. Entonces, la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. La inteligencia, por ejemplo, ahora vemos y siempre ha existido niños, genios de un coeficiente intelectual muy alto, niños prodigios que cantan, que tocan, que son matemáticos, que tienen unas habilidades tremendas. Y la gente, cuando no va más allá de todo esto, se impresiona y bueno, hay que tener cuidado porque hay que reconocer las habilidades y el potencial de una persona, pero eso no quiere decir que sea sabio. No, eso no significa sabiduría. Vamos a ver, miren, yo hice unas pequeñas anotaciones porque es tanto lo que hay que hablar, pero pues hay que resumir lo más que se pueda, decir mucho en pocas palabras. Por ejemplo, esta parte de aclaración creo que nos va a ayudar a todos. La inteligencia no es sabiduría. Vamos a ver, la inteligencia se refiere a la habilidad, es lo que estábamos diciendo, a la habilidad de aprender, comprender y aplicar conocimientos. Eso es la inteligencia. Mira qué inteligente es mi hijo, mira qué hábil, mira qué bien, qué inteligente, ¿sí? Es una habilidad, también le viene de Dios, porque todo nos viene de Dios. Pero la sabiduría se refiere a la capacidad, estamos hablando ya de otra cosa, otro nivel, de utilizar ese conocimiento de manera efectiva para tomar decisiones acertadas y actuar con empatía y comprensión. Aquí entra la sabiduría para usar la habilidad con moral, con ética, conforme al plan de Dios. Porque miren, hermanos, se necesita ser muy inteligente para robar un banco, Realmente admirable los rateros, qué bárbaros, qué inteligentísimos son, qué habilidades tienen. Miren, son expertos en tecnología. Ahora con la nueva tecnología se pueden hacer unos robos profesionales, son muy inteligentes. ¿De qué sirve esa inteligencia? ¿Nos va quedando claro? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, decía mi esposo muy a su manera, decía que a veces los universitarios salían como pollos rostizados, y ya en la práctica no sabían qué hacer con los conocimientos, pensando que un título les iba a dar el éxito, y que ya todo el mundo los estaba esperando para decirle, vente a trabajar. Entonces decía mi esposo, mira, muy triste ver universitarios trabajando de taxistas, que es un trabajo muy digno, ¿verdad? Muy digno, pero aquí sí se entiende, ¿no?, a lo que nos referimos. En una ocasión vivíamos en Zacatecas, recién empezábamos a caminar en este compromiso de bautizados, dejando atrás mundo artístico, negocios, porque el Señor así es. El Señor, cuando te toma, Dios no te escoge porque estás preparado, te prepara y te va capacitando para que hagas las obras a las que te envía. Entonces mi esposo, ya con principio de sabiduría, porque se necesita sabiduría y valor, y todo esto nos viene de Dios, dice, ¿sabes qué? Dice, nos tenemos que ir de Puerto Vallarta, porque aquí estamos encasillados en un patrón, como suele suceder, y la gente ya te ve ya te etiquetaron, ¿no? Los que cantan, los que tienen negocios, los artistas, no. Tenemos que
irnos a donde nadie nos conozca y empezar este nuevo estilo de vida. Nos fuimos a Zacatecas y en ese tiempo, bueno, estamos hablando de unos 34 años y fue muy saludable para desintoxicarnos de esta imagen en la que muchas veces nos metemos unos a otros y que nos da miedo romper, cuando Dios nos llama a una libertad, en el buen sentido de la palabra. Fuimos a Zacatecas, entonces ahí conocimos al hombre camotero, era un señor que vendía camotes y pues desde la mañana se ponía a hacer su trabajo y ya más tarde, a las 5, a veces a las 4 ya se terminaban los camotes y se retiraba. Entonces es muy bonita esta historia, breve, voy a tratar de resumirla, pero nos va a ayudar. Mi esposo, que era una persona que se comunicaba y que le gustaba escuchar a los demás, también le dice, oiga, amigo, dice, qué bárbaro, qué camotes, la verdad, qué camotes, qué camotes. Dice, usted hace unos camotes como nunca había probado yo. Y dice el Señor, con mucha alegría, con mucha sencillez, con mucha sabiduría. Dice, no, dice, yo tengo aquí toda mi vida, dice, y mire, Señor, yo hago esta tina y cuando se termine ya me voy. Y mi esposo le pregunta, pero con la intención de escuchar, a ver qué pensaba este señor, porque uno aprende de este tipo de personas. Y le dice, oiga, y si se le acaban, pues podría ser 2. Dice, no, Señor, yo no quiero ser esclavo. Sabiduría. Yo no quiero ser esclavo. Mire, yo con esto ya me voy a convivir con mi familia, a descansar, a disfrutar y ya regreso al siguiente día. Bueno, así pasó. Después regresamos y en una ocasión, estando ahí con el señor de los camotes, resulta que llega un hombre muy trajeado, muy bien presentado, en una pick-up del año, estamos hablando de 34 años atrás, llega, habla con el señor y luego se retira. Y entonces ya el señor de los camotes, el señor don camotero, don señor con mayúscula, le comenta a mi esposo, porque ya había una cierta confianza, le dice, mire señor, este hombre que acaba de venir es mi hijo. Dice, quiero que sepa que de esta tina de camotes yo le di carrera a 3 de mis hijos. Uno es doctor, uno es arquitecto y otra creo que era enfermera. Dice, mire, y ellos vienen a pedirme dinero a mí. Dice, bueno, tristemente ninguno quiso seguir mi carrera de camotero, pero yo respeto. Qué sabio, qué bárbaro, qué sabiduría. Entonces, hermanos, los títulos no hacen a la persona. Lo opuesto aquí, vamos, eso es importante, ¿eh? Yo quisiera terminar, pero no puedo dejar de decir esto. Dice, lo opuesto a la sabiduría es la estupidez, la locura, la necedad, claro, ¿sí? Entonces, ejemplos de este don, por ejemplo, tenemos a una mujer analfabeta que vivió apenas 33 años y Pablo VI decía que lo que más le impresionaba de esta santa era la sabiduría infusa, pues es un don de Dios. Lo dijo en el año de 1970. Otra sabia, Santa Teresita del Niño Jesús. Hermanos, tenemos aquí en citas bíblicas, Proverbios capítulo 8, versículo 23, lo que dice la sabiduría. La sabiduría está hablando de sí misma. Dice, yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Y sigue adelante, para que cada quien vaya y lea la hermosura de la sabiduría. Dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y poseo la ciencia de la reflexión. A mí me pertenecen el consejo, la habilidad, por mí gobiernan los príncipes, el temor del Señor es detestar el mal, etc. Y luego para pedir sabiduría está Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de ustedes necesita sabiduría, debe pedírsela a Dios. Él es generoso con todos y te dará sabiduría sin criticarle. Quiero finalizar diciendo lo siguiente.
Tenemos que orar por todos aquellos que buscan el conocimiento como médicos, como científicos, para que no se corrompan. Tenemos una frase que dice: la corrupción de lo mejor es lo peor. Imagínense un médico cuando por dinero se presta al crimen del aborto. Imagínense a un científico legalizando cosas que van contra la vida humana. En fin, y quiero dar crédito. Nada más, terminar con esto. Hace unos 8 meses pasé por una cirugía y tuve el honor de conocer a un doctor, como muchos médicos, que merecen todo nuestro cariño, respeto y oración para que se sostengan. Y antes de hacerme la cirugía, con gran humildad y sabiduría, me dijo: mira, yo no te voy a operar. Estas manos se las pongo a Cristo para que Él haga la cirugía. ¡Qué sabiduría! Entonces, hermanos, pidamos al Señor sabiduría, porque de lo contrario vamos a cometer muchos errores. Vamos a pedirla. Sabiduría, donde lo alto, muéstrame cómo debo vivir, qué es lo correcto, qué es lo perfecto, qué decisiones